Se viene el fútbol, autoriza el árbitro, se en marcha el compromiso entre Carapeguá y el Club Deportivo Itapuense. Rechazando a Ayala. Cubillas corre, allí está Eris. Se frena ahora el número 23. Eris Cubilla lleva la pelota. Profundiza con Freddy. Ayala se alcanza y peligro. Alcanzó, vino el centro, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! Deportivo Itapuense. Qué buena acción gestada por el costado izquierdo. La pelota para Freddy Ayala. Dudé si iba a llegar. Llegó con suficiencia. El centro al medio. Y allí atropelló para marcar con golpe de cabeza Santi López. Inaugura el marcador. Tempranamente marca el tanto el número 14, Alex Garay. Sí, el partido está abierto. 1-0 gana Alex Garay con experiencia ya en Rubioñó, en la capital. Gana Itapuense ahora el partido 1-0. Cubre Ayala, gana Pintos, buena acción, pelota para Cristian. Ayala, ¿cómo cruza? Allí está Cristian, se mete por el medio, hace la diagonal, pase, buena acción, allí está Coque, juega para Iván, va a rematar, Iván remató. ¡Oh! Ramos le niega el gol el arquerito, que a esta altura me animo a decir es la figurita que tiene el conjunto de Itapúa. Corner para Carapeguá. Viene el centro, arriba la pelota, viene el disparo, el arquero, gol. ¡Gol! No vale, bandera arriba. Posición Indirecto. fuera de juego. Sí. Le gritan de todo. Ahora córner que va a corresponder a Carapeguá, que apura. Hay pelota para Carapeguá. Desvía Jiménez. Pelota para Richard. Recién ingresó Torales. Richard remató al arco. Abajo, esquinado, con veneno el disparo. Pero bien por Zarza. Se queda con la pelota. Habrá salida para Itapúa. Autoriza el árbitro. Hay pelota para Vigo, el centro arriba, cabezazo. El arquero en dos tiempos se queda con la pelota, había ganado el cabezazo Guido Pérez. Itapuense está ganando con el gol del primer tiempo. Arriba el balón. Quita Guido, tocó con el brazo, el árbitro marca penal. Penal para Carapeguá, le pegó a Vigo. Carlos Paredes para autorizar. El árbitro ya autorizó. Se movió Walter, le va a pegar. Fleitas remató. El arquero va quitando el arquero. Osvaldo Vigo que defiende. Si algo faltaba para el arquerito Zarza, Landolfi, ahí tenés. Completamente a Carapeguá lo que acaba de ocurrir con ese penal, que lo atajó Zarza. Avanza Carapeguá, viene el remate, gol. Itapuense, gol de Itapuense. 2-0 liquida el pleito otra vez. Garay, Alex, el número 14, el hombre y el apellido del gol. Qué figura es Zarza, pero un doblete de Alex para la clasificación, para jugar 2 partidos de la promoción, para dar la vuelta olímpica, para ser campeón del Nacional B. Itapuense gana el partido 2-0 otra vez. Apareció Alex Garay. Y me parece que el árbitro tiene que dar por terminado. Terminó el juego. Itapuense campeón del Nacional B 2021. Usted lo vivió y lo vibró por Tigo Sport. Felicidades Encarnación, felicidades Itapuense. 2-0 ganó el conjunto tricolor, Carlos Landolfi. Un partidazo realmente, porque fue emotivo el encuentro de comienzo a fin. Por ese 1-0 a los 7 minutos de Garay, porque Garay volvió a aparecer ya en el cierre del partido para el 2-0 y de liquidar completamente esta historia. Empujó, tuvo chances, hasta un penal, la figura de Zarza, fundamental también en este equipo del Deportivo Itapuense. Equipo joven, pero que rápidamente soñó con llegar a esta ocasión, de ser campeón del Nacional B y disputar esos partidos con el vicecampeón de la Primera B e intentar de esa manera llegar a ser equipo de la división intermedia. Gran trabajo de Nito Villalba a la cabeza, que se corona con este campeonato. Así que muchas felicidades para el departamento de Itapúa.